Mira, lo sé. Perdonar suena hermoso en los discursos. Pero cuando el dolor es real, cuando la traición todavía arde en el pecho, parece imposible. Nos enseñan que el perdón es para los fuertes. Pero, ¿y si te dijera que no es un regalo para el otro, sino para ti? Sí, lo que viene después de perdonar es algo que pocos experimentan, porque la mayoría se queda atrapada en el resentimiento. Pero hay una verdad incómoda. Aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que el otro sufra. Piénsalo. ¿Cuántas veces has revivido en tu mente lo que te hicieron? Como una película repetitiva que nunca cambia su final. Y mientras tanto, la otra persona sigue con su vida, ajena a la tormenta que sigue girando en tu interior. Es duro, ¿verdad? Nos decimos que no podemos olvidar porque es injusto, que perdonar es dejar que el culpable se salga con la suya. Pero lo que nunca nos explicaron es que el perdón no se trata del otro, se trata de liberarte a ti mismo. Lo que está por venir cambiará tu forma de ver la vida. No es solo una historia de traición y redención, es una enseñanza sobre la amistad, la lealtad y el precio de la venganza. Porque a veces, aquellos en quienes más confiamos son los que nos fallan. Pero también, en los lugares más oscuros, encontramos la luz de la verdadera amistad. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver el perdón de la misma manera. El sol se reflejaba en el pelaje brillante del caballo, un puro sangre imponente que deslumbraba a todos en las pistas. Su velocidad era legendaria, su fuerza inigualable, y su presencia, casi mítica. Pero detrás de la gloria, solo tenía un verdadero amigo, un cerdo humilde que, aunque nunca compartió el brillo de la victoria, siempre estuvo a su lado. En los establos, cuando nadie miraba, hablaban de sueños, miedos y la incertidumbre del futuro. No importaba la diferencia de especies ni el abismo social entre ellos. Su amistad era genuina, tejida con hilos de lealtad y confianza. Pero el destino no distingue entre héroes y humildes. En una fatídica carrera, el caballo cayó aparatosamente, su pata doblándose de una manera que hizo contener la respiración a todos los espectadores. El júbilo se convirtió en silencio sepulcral. Su dueño, un hombre de negocios más que un amante de los animales, dictó sentencia sin titubeos. Si no se levantaba antes del amanecer, sería sacrificado. Para él, un caballo que no corría era solo una carga. Así de cruel era el mundo cuando la utilidad superaba a la compasión. El cerdo escuchó la sentencia y sintió el frío del miedo recorrer su cuerpo. Pero más fuerte que el miedo era su lealtad. ¿Cómo abandonar al único que siempre le había tratado con respeto? Mientras todos dormían, se acercó a su amigo caído, con el corazón palpitante y la voz temblorosa. «Levántate, no es tu final», exclamó. El caballo, adolorido, apenas podía respirar, pero la desesperación en los ojos del cerdo encendió en él una chispa de resistencia. La amistad, esa fuerza inexplicable que sostiene a los caídos, le dio un motivo para intentarlo. Las primeras horas fueron de agonía. El caballo quería rendirse, pero cada vez que lo hacía, el cerdo le empujaba con palabras y hasta con su hocico. «Si no luchas, te perderé», gritó, con una mezcla de dolor y esperanza. Finalmente, con el último aliento de su orgullo, el caballo logró incorporarse. Su cuerpo temblaba, pero estaba de pie. El dueño, sorprendido, canceló la ejecución. La noticia corrió como pólvora. El caballo milagroso había vencido su destino. Pero la historia aún no había terminado, porque la traición es una sombra que siempre acecha en la victoria. El amanecer llegó con una brisa fría, y con él, la esperanza de que todo volviera a la normalidad. El caballo, aunque débil, se mantenía en pie, desafiando las expectativas. Su dueño, que solo veía en él una inversión, decidió darle una oportunidad, pero con una condición. Si no podía recuperar su velocidad y gloria, su destino estaría sellado. Para el cerdo, esto no era una victoria completa, sino una tregua frágil. Sabía que su amigo aún no estaba a salvo, que el mundo no tiene piedad con aquellos que ya no sirven a un propósito claro.
Los días siguientes fueron de esfuerzo y sacrificio. El caballo, impulsado por la determinación y la voz de su amigo, comenzó a entrenar de nuevo, pero la herida aún ardía, y cada paso era una lucha entre el dolor y la voluntad. El cerdo nunca lo dejó solo, animándolo con palabras que no parecían importar a los demás, pero que para el caballo lo eran todo. ¿Recuerdas quién eras antes de la caída? No dejes que esto te defina. Repetía, mientras lo empujaba a dar un paso más, a desafiar el dolor y la duda. A veces, basta un pequeño paso para cambiar toda una historia. Así como el caballo encontró fuerzas en gestos simples pero poderosos, tú también puedes comenzar a transformar tu vida con pequeñas ACOEs diarias. No necesitas grandes revoluciones, solo decisiones consistentes. Pensando en eso, preparé un material especial para ayudarte a recuperar tu bienestar con apenas 10 minutos al día. Está disponible en el enlace que dejé en los comentarios. Echa un vistazo, porque el cambio empieza con el primer paso. La noticia de su recuperación se esparció rápido, y el dueño, siempre ambicioso, lo inscribió en una carrera importante. La expectativa era alta, pero la duda aún pesaba. Algunos apostaban en su contra, convencidos de que un caballo que ha caído nunca vuelve a ser el mismo. Sin embargo, el cerdo confiaba. Sabía que lo que mueve a los grandes no es solo la fuerza, sino la resiliencia, la capacidad de levantarse incluso cuando todo parece perdido. Y en ese momento, el caballo tenía algo que la mayoría no tenía: un amigo dispuesto a sacrificarse por él. El día de la carrera llegó, y el estadio estaba repleto. El caballo sintió la presión, pero también la presencia de su amigo entre la multitud. La carrera comenzó, y al principio parecía que la duda tenía razón. Su arranque fue lento. Su cuerpo aún resentía la caída. Pero entonces, recordó las palabras del cerdo, el sacrificio que su amigo hizo por él. Con un último esfuerzo, aceleró, superando 1-1 a sus rivales. Contra todo pronóstico, cruzó la meta en primer lugar. Había vuelto. Había vencido. Sin embargo, en su corazón algo había cambiado, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El rugido del público confirmaba lo que nadie creía posible. El caballo había regresado a la cima. Su dueño, radiante con la victoria, lo exhibió como un trofeo, el emblema de una recuperación milagrosa. La prensa hablaba de una historia de superación, de un animal que desafió su destino, pero en ningún titular se mencionaba al cerdo. Su nombre nunca fue pronunciado en los discursos de celebración. Su sacrificio quedó en el olvido, y lo más doloroso fue que el caballo, cegado por el brillo del éxito, tampoco lo mencionó. El agricultor, entusiasmado con la fortuna que la victoria traía, decidió celebrar con un gran festín. Pero los festejos en el campo no se hacían con brindis ni fuegos artificiales. Para él, una celebración requería un banquete especial, y su elección fue el cerdo. Sin dudarlo, dio la orden. Al amanecer, su leal compañero sería sacrificado. Nadie protestó, nadie se opuso, ni siquiera el caballo. ¿Quién? Al enterarse, simplemente guardó silencio. En su mente, el pasado era solo un eco distante. No quería manchar su gloria con recuerdos incómodos. Pero la traición tiene un peso que se siente incluso en los corazones más endurecidos. La noche antes del sacrificio, el cerdo miró al caballo por última vez, buscando en sus ojos algún rastro de la amistad que compartieron. Pero lo único que encontró fue indiferencia. Era como si la historia que habían construido juntos nunca hubiera existido. No hubo palabras de despedida, ni gestos de gratitud, solo un silencio cortante, un abismo que separaba dos destinos que alguna vez fueron uno solo. El cerdo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar su destino sin luchar, no después de haber enseñado al caballo que rendirse no era una opción. Con una mezcla de miedo y determinación, encontró una oportunidad y huyó del establo. Corrió sin mirar atrás, con la desesperación de quien sabe que la libertad es la única alternativa a la muerte. Pero su fuga no pasó desapercibida. El agricultor, furioso, organizó una persecución.
Y en un giro inesperado, el caballo, quien antes había corrido por gloria, ahora correría con un propósito mucho más oscuro. El cerdo corría con el corazón desbocado. Sus patas cortas golpeaban la tierra húmeda con desesperación. Cada respiro era fuego en sus pulmones, pero no podía detenerse. Sabía que si lo alcanzaban, su historia terminaría ahí. Detrás de él, el agricultor lo perseguía con furia, acompañado de perros de caza y, para su horror, del mismo caballo que una vez llamó amigo. La ironía era cruel. Aquel por quien había luchado hasta la última gota de esperanza ahora galopaba para llevarlo de vuelta a su ejecución. El caballo no entendía por qué lo hacía. Lealtad a su dueño, o miedo a desafiar la autoridad que lo mantenía en su posición de gloria. Cada zancada que daba le pesaba más. Su velocidad, antes símbolo de orgullo, ahora era la herramienta de una cacería injusta. Pero no se detenía. Su entrenamiento, su instinto, su obediencia lo empujaban a seguir. Aún no había comprendido que no todas las órdenes deben ser cumplidas, que la verdadera lealtad no es ciega, sino consciente. La persecución se intensificó cuando el cerdo se adentró en el bosque. Sus pequeñas patas le daban desventaja, pero su astucia era su única esperanza. Se lanzó entre arbustos espinosos, esquivó troncos caídos y atravesó un riachuelo helado con el único propósito de perder su rastro. Pero el caballo era veloz, demasiado veloz. Lo alcanzó en un claro del bosque, bloqueándole el paso con su imponente figura. El cerdo, jadeante, lo miró con una mezcla de decepción y súplica. Así es como termina, parecía decirle con los ojos. Por un instante, el caballo dudó. Recordó las noches en las que el cerdo le hablaba de sueños imposibles, cuando le decía que un verdadero amigo nunca abandona a otro. ¿Era esto lo que había elegido ser? Un simple peón en las manos de su dueño. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el agricultor apareció con una soga en mano. «Sujétala», ordenó con voz firme. Fue en ese preciso momento que el caballo comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. El caballo sintió el peso de la orden como una losa en su pecho. Por primera vez en su vida, la voz de su dueño no sonó como una guía, sino como una sentencia. Sus músculos tensos, entrenados para obedecer, se negaban a moverse. El cerdo lo miraba, jadeante, con el temor de quien ya no tiene más escapatoria. Pero en sus ojos no había rencor, solo una pregunta muda. ¿Qué clase de amigo eres? Y entonces, en un instante de claridad, el caballo tomó una decisión. No corrió detrás del cerdo, no bloqueó su paso, giró sobre sus patas y, con una fuerza inesperada, lanzó una coz feroz contra el agricultor. El impacto lo tomó por sorpresa. El hombre cayó al suelo, aturdido, sin comprender lo que acababa de pasar. El caballo resopló, sintiendo algo extraño en su pecho. Por primera vez, no estaba corriendo por gloria ni por órdenes ajenas. Estaba corriendo por lo correcto. ¡Corre!, relinchó al cerdo. Y este no dudó. En un instante, el bosque lo envolvió en su abrazo protector, mientras el caballo quedaba atrás, enfrentando la consecuencia de su acto de rebeldía. El agricultor se incorporó lentamente, con los ojos inyectados de ira. «Así me pagas después de todo lo que hice por ti», gruñó el hombre, acercándose con la soga en la mano. El caballo no se movió. No había más carreras, más aplausos, más sueños de grandeza. Sabía lo que venía, y lo aceptó con dignidad. El agricultor levantó el cuchillo con furia, pero el destino tenía otros planes. En su rabia, no notó la raíz traicionera bajo sus pies. Tropezó, cayendo sobre su propia arma. Un grito ahogado se perdió en la brisa del amanecer. Y entonces, el caballo quedó solo, con el peso del silencio rodeándolo como una sombra. Herido, exhausto y sin dueño, el caballo comprendió lo que significaba la verdadera libertad. No era correr sin riendas en una pista llena de espectadores, ni ser admirado por multitudes que solo valoraban su velocidad. La verdadera libertad era elegir su propio camino, aun si ese camino no tenía aplausos ni gloria. Se giró,
mirando hacia el bosque donde su amigo había desaparecido. Y entonces, con un último esfuerzo, avanzó, cojeando, hacia un destino incierto, pero propio, porque había aprendido que la redención no se encuentra en el perdón de los demás, sino en el acto de corregir la propia traición. La vida nos enseña que la traición puede venir de donde menos la esperamos, pero también que el perdón tiene el poder de transformar lo imposible. Esta historia nos recuerda algo esencial. No se trata de cuántas veces caemos, sino de quienes están a nuestro lado cuando necesitamos levantarnos. Y más importante aún, de qué hacemos cuando el destino nos da la oportunidad de redimirnos. En la Biblia, en Lucas 6:37, Jesús nos dice: perdonad, y seréis perdonados. No porque el otro lo merezca, sino porque al hacerlo, liberamos nuestro corazón del peso del rencor. No siempre es fácil, lo sé, pero si el caballo pudo reencontrar su camino después de la traición, y si el cerdo pudo salvar a quien lo había abandonado, entonces tal vez haya en ti también la fuerza para dejar atrás lo que te duele y avanzar hacia algo mejor. Ahora dime, ¿has vivido algo similar? ¿Alguna vez te han traicionado? O quizás fuiste tú quien falló a alguien. Comparte tu historia en los comentarios, porque muchas veces, lo que escribimos puede sanar no solo nuestra alma, sino también la de quienes nos leen. Y si te gustó este mensaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que pueden cambiar vidas. Recuerda que el cambio empieza con pequeñas decisiones diarias. Si sientes que es momento de cuidar más de ti misma, de encontrar un equilibrio y recuperar tu energía, he preparado un material especial que puede ayudarte. Son solo 10 minutos al día, pero el impacto puede ser enorme. El enlace está en los comentarios. No postergues tu bienestar, porque lo que viene después de un pequeño paso puede ser un gran cambio.